Es un verdadero privilegio para mí, tome en cuenta y me permita compartir con tan distinguidos compañeros, ¿verdad? Muy buenas noches a todos. Como ha dicho el maestro Orellana, mi nombre es Estuardo Castellanos y el día de hoy tendré pues el privilegio de estar con ustedes y compartir algunas reflexiones, algunas ideas que tenemos sobre los procesos cautelares en Guatemala. No sin antes, mi querido maestro, expresarle desde aquí en la distancia nuestras más sinceras condolencias y pidiéndole a Dios que le fortalezca en estos momentos difíciles por la reciente pérdida que ha sufrido familiarmente. Si me permite, mi distinguido magistrado, pues agradezco mucho y no quise tocar al principio el tema, pero ya que usted lo tocó, pues quiero agradecerle también a todos los estudiantes, los compañeros que a través de WhatsApp estuvieron ahí mandando las condolencias, todas fueron recibidas. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias, mi querido amigo magistrado, por esas condolencias, pero reza un dicho, ¿verdad? Y no es que uno sea cruel, el show debe continuar y debemos de seguir adelante y esperamos pues que mi hermano ya esté descansando en paz. Muchas gracias, mi querido magistrado. Gracias, maestro. Así le pedimos a Dios, ¿verdad? Bueno, entrando en materia, mis queridos amigos, quiero decirles que este tema es realmente muy importante. Cuando el maestro me pidió que hablara sobre esto, me hizo recordar cuando yo empecé mi ejercicio profesional hace algunos años. Ni siquiera estaba graduado cuando yo entré a trabajar a un bufete. Y recuerdo muy bien que uno de los primeros casos que llegaron al bufete y donde yo tuve la oportunidad de ver pues, al licenciado con el que yo trabajaba atender a un cliente, me pareció de los más interesantes. El cliente llega con nosotros referido por alguien y le dice, mire licenciado, nosotros tenemos 10 años de estar peleando con una sociedad mercantil en la que yo integré y que hicieron mal unas negociaciones, incumplieron unos contratos, yo los demandé en un juicio sumario mercantil y logramos obtener una sentencia donde condenaron a la sociedad a que me pague 3 millones de quetzales. Así que ya tengo los 3 millones y solamente necesito que usted nos asesore en el tema del cobro, de la ejecución, le dijo él así muy natural y todo, ¿verdad? Y el licenciado le dijo, muy bien, le dijo, ¿verdad? Vamos a obtener algunos datos de la sociedad a la que hay que demandar y a investigarla para ver cómo estamos con los bienes de la sociedad, qué bienes tiene con los que podamos hacer el cobro efectivo. Y de entrada el cliente le dijo, es un poquito el problema que tenemos, ¿verdad? Que la sociedad, pues la cerraron cuando yo les demandé y no tiene actualmente ningún bien a nombre de la sociedad. Y el licenciado, a mí nunca se me olvida, le dijo, la respuesta que le dio fue, entonces mi querido amigo, usted lo que tiene es un papel que dice que le deben pagar 3 millones de quetzales, pero no hay forma en la que usted vaya a poder hacer ese papel si no existe algún bien con el cual podamos cobrarle o ejecutarle a la sociedad. Y eso lo hace reflexionar muchísimo a uno. El proceso, como ustedes saben, es una serie de etapas donde acudimos al órgano jurisdiccional para que éste resuelva un conflicto que tenemos. Pero estas etapas llevan cierto tiempo. Un juicio ordinario puede llevarnos varios meses, y no es que años, en lo que se emite y queda firme la resolución de fondo, la sentencia. Y entonces surge el cuestionamiento o la necesidad de que adoptemos medidas que nos permitan, pues, asegurar esa resolución de fondo, cuando en un futuro se emita, precisamente va a poder surtir los efectos para los cuales estamos promoviendo el proceso. Y ahí es donde entra el tema de los procesos en este caso, ¿verdad?, cautelares. Yo quise intentar dejarles por acá una definición inicial que nos sirva de guía para introducirnos al tema. Yo quisiera proponerles que conceptualicemos a los procesos cautelares como aquellos procesos que pretendemos. Disculpe, es que esto como que se le va un poquito el audio, no sé si será solo problema mío o no sé si alguno de los demás también, pero sí se le escucha así por un momento así como algo lejos. Sí, es cierto. Ok, vamos a intentar subir aquí el sonido y los demás me confirman, por favor, si estamos más o menos en la misma. Muy amable, sí, se le corta un poquito, muy amable.
Muy bien, vamos a intentar hablar más fuerte entonces. Les decía que los procesos cautelares son aquellos procesos en los que acudimos al órgano jurisdiccional con la pretensión de que éste adopte medidas que permitan asegurar provisionalmente los efectos de una decisión que esperamos obtener en el futuro. Vamos a tomar las medidas desde hoy, incluso antes de promover el otro proceso donde queremos obtener una sentencia, que este puede ser un proceso de conocimiento o de ejecución. Y acudimos al juez pidiéndole que adopte estas medidas porque existe el temor de que durante el desarrollo de aquel otro proceso, ¿verdad?, no se pueda o se pierdan los bienes o los recursos o los hechos necesarios para poder efectivamente hacer valer ese derecho que tenemos. Es decir, en los procesos cautelares lo que vamos a pretender es que el juez adopte medidas que aseguren, que garanticen un proceso futuro, un proceso que posteriormente vamos a implementar o a promover, ya sea de conocimiento o de ejecución. Verán que en la tradicional clasificación que utilizamos acá en Guatemala de los procesos, los clasificamos precisamente en procesos cautelares, procesos de conocimiento y procesos de ejecución. De tal suerte que, digamos que la mayor parte de la doctrina guatemalteca reconoce a los procesos cautelares como verdaderos procesos. No toda la doctrina lo hace de esta manera y por eso yo quise plantearles aquí una discusión puramente teórica sobre la naturaleza jurídica de los procesos cautelares. Hay una buena parte de la doctrina que yo diría la mayoría de los autores guatemaltecos consideran que los procesos cautelares los podemos y los debemos considerar como procesos autónomos, es decir, un proceso que es independiente y que es separado del proceso de conocimiento o del proceso de ejecución que se pretende garantizar. Es un verdadero proceso autónomo, dicen los autores, sobre todo en el caso de Guatemala, los más renombrados tratadistas del derecho procesal civil siguen esto. Precisamente contiene todos los elementos para ser considerado como tal. Tenemos dos partes, ¿verdad?, en conflicto, que acuden a un órgano jurisdiccional que sigue una sucesión de pasos con la intención de emitir un acto jurisdiccional, una resolución que precisamente resuelva ese conflicto. Ahora bien, hay una buena parte de la doctrina que también considera de que los procesos cautelares no poseen autonomía propia, ya que la finalidad de un proceso cautelar es garantizar otro proceso. Siempre va a haber, digamos, son como accesorios. Hay un proceso principal que es el que queremos garantizar y el cautelar, únicamente, dicen estos autores, constituye medidas que adoptamos para poder asegurar la efectividad, la verdadera ejecución. Vea cómo lo dice, por ejemplo, Nájera Farfán. Mario Efraín Nájera Farfán nos dice en su libro: el proceso cautelar no es un verdadero proceso, dice él, sino que solo se trata de una actividad susceptible de desarrollarse indistintamente dentro de cualquiera de los anteriores tipos de procesos, refiriéndose a los de conocimiento, a los de ejecución, ¿verdad? Y con el objeto de que se dicten medidas preventivas que tiendan a conservar el estado de hecho en que se encuentran los bienes del deudor y así asegurarnos ese resultado. Sigue en este caso, Nájera. Licenciado, no tienen autonomía. Licenciado, fíjese que no se le escucha, no tiene audio. Ok, déjenme verificar qué podemos hacer aquí. Porque como que su micrófono funciona todo el tiempo, pero en momentos baja tanto el volumen que ya no se le escucha y no se entiende. Podemos, voy a conectar unos audífonos acá y ustedes. No sé si tendrá algún ventilador o algo así que sea eso que se le corte el audio. Dígame si me escuchan mejor aquí. Conecté unos audífonos para que hiciéramos la prueba. Sí, Lic. ¿Ahora escuchan mejor, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Perfecto, vamos a hacer entonces el intento. Resumiendo, hemos dicho que los procesos cautelares son procesos en los que la pretensión con la que acudimos al órgano jurisdiccional es que éste tome medidas que nos permitan asegurar los bienes y asegurar la efectiva cumplimiento de la resolución de fondo que pretendemos ejercer en otro proceso posterior, ya sea de conocimiento o de ejecución. Y les decía que en la doctrina se discute su naturaleza jurídica.
Algunos autores consideran que constituyen procesos autónomos y otros autores, por ejemplo, el maestro Mario Efraín Nájera Farfán, siguiendo aquí en este caso a Calamandrei, estiman que no constituyen procesos cautelares. ¿Cómo lo regula nuestro código? Yo quise hacerles aquí un esquemita rápido para que veamos la forma o la estructura que el código adopta. Recuerdan ustedes que nuestro código está estructurado en 6 libros. En el primero contiene disposiciones generales y vean luego la estructura que adopta. Libro segundo, procesos de conocimiento. Libro tercero, procesos de ejecución. Noten que nuestro código no contiene un libro sobre procesos cautelares. Procesos de conocimiento en el libro segundo, procesos de ejecución en el libro tercero, procesos especiales en el libro cuarto, donde incluye toda la jurisdicción voluntaria y los procesos sucesorios, y luego en el libro quinto hace lo siguiente, dice, alternativas comunes a todos los procesos, y ahí ubica las providencias cautelares al lado de otras alternativas como la acumulación, las tercerías, los inventarios, avalúos, etc. De tal forma que, en principio, si uno estudia la estructura que tiene nuestro código, pareciera que nuestro código no regula como un tipo de procesos a los cautelares, no los reconoce como una clase de procesos, digamos, autónomos, sino que más bien los reconoce como medidas que se pueden adoptar en cualquiera de los procesos de conocimiento, de ejecución o los que el código denomina procesos especiales. No obstante ello, cuando uno revisa la regulación, hay algunos artículos donde, por ejemplo, en el más claro de todos ellos es el 532, que establece que cuando la medida no se solicite con la demanda, sino previamente, lo que nos da la idea o lo que nos permite establecer que efectivamente nuestro legislador reconoce que la pretensión cautelar puede ser ejercitada de forma independiente. Se puede ejercitar en un proceso, digamos, previo al que le vamos a llamar proceso cautelar. Quizás para una mayor claridad, yo les quise traer esta diapositiva donde les planteo lo que normalmente se maneja en la doctrina como diferencias entre lo que vamos a llamar un proceso cautelar y lo que le vamos a llamar medidas cautelares. A ver, le vamos a llamar proceso cautelar cuando estas medidas se le solicitan a un órgano jurisdiccional previamente a interponer una demanda. Por ejemplo, yo estoy preparando una demanda para promover un juicio ordinario de daños y perjuicios. Estoy haciendo la recopilación de pruebas, preparando la redacción de los hechos, analizando el fundamento de derecho, pero todavía no la he presentado. Sin embargo, tengo conocimiento de que la persona a la que voy a demandar, el posible demandado, va a salir del país o está a punto de disponer de sus bienes, con lo cual en la que posiblemente en el futuro no voy a poder hacer efectivo mi derecho. Entonces lo que hago es que antes de demandarlo en ese juicio ordinario de daños y perjuicios, antes de promover aquel proceso principal, promuevo un proceso en el que la única pretensión que le presento al órgano jurisdiccional es que este órgano jurisdiccional adopte medidas que yo considero necesarias para asegurar los bienes de la persona a la que voy a demandar, para asegurar la presencia de la persona a la que voy a demandar, y con eso me garantice a mí que cuando lo demande a futuro, pues efectivamente voy a poder hacer valer ese derecho. A diferencia de las medidas cautelares, le llaman medidas cautelares cuando estas medidas se le solicitan al juez junto con la demanda que presentamos, ya sea en un proceso de conocimiento o de ejecución. Por ejemplo, en este caso, digamos que yo ya tengo lista todas las pruebas, toda la redacción de los hechos y del fundamento de derecho, ya tengo mi demanda del juicio ordinario de daños y perjuicios, y dentro de la misma demanda solicito que se arraigue al demandado y que se le embarguen bienes. No sé si lo notan, la finalidad que se persigue es la misma, la diferencia es la forma en la que se ejercita. Le llamamos proceso cautelar cuando la solicitamos previo a presentar la demanda en un proceso independiente, y le llamamos medida cautelar cuando se solicitan junto con la demanda. Esto trae otras consecuencias, otras diferencias. Por ejemplo, normalmente, como regla general, cuando pedimos una medida dentro de un proceso cautelar, como todavía no hemos demandado a la otra persona, la ley nos exige que prestemos una garantía. Una garantía
en la cual pues nosotros, si le causamos a la otra persona con esta medida que estamos pidiendo daños y perjuicios, pues vamos a responder de esos daños que le estamos causando o los perjuicios que le estamos causando. Mientras que la ley, como regla general, cuando se solicitan junto con la demanda, establece que no hay necesidad de prestar garantía. Claro, en ambos casos hay excepciones y las vamos a ver brevemente si el tiempo lo permite, ¿verdad? Otra gran diferencia es la duración que tienen. Las medidas cautelares, las providencias cautelares siempre son provisionales, siempre tienen una duración temporal. Pero cuando se ejercen como un proceso cautelar, digamos de forma independiente, previo a presentar la demanda, la ley les da una duración realmente muy corta. El artículo 535 establece que luego de que se ha decretado una providencia cautelar a través de uno de estos procesos cautelares que estudiamos el día de hoy, el solicitante debe promover aquella demanda principal para la cual está asegurando los bienes del demandado o está asegurando la presencia del demandado dentro de los 15 días siguientes. Pues su duración es eso, 15 días. Si no presenta la demanda dentro de esos 15 días, la otra persona, el demandado, digamos, puede acudir al juez y solicitar que se revoquen. Y como vamos a ver, esto le podría ocasionar además al que solicitó las medidas cautelares, pues una condena al pago de daños y perjuicios y de costas. Mientras que cuando la solicitamos junto con la demanda como medidas cautelares, la duración de estas medidas es pues todo el tiempo que dure el juicio. Desde que se presenta la demanda y el juez decreta las medidas, se pueden mantener estas medidas hasta que se emita la decisión de fondo, la sentencia, y esta quede firme. Si se dan cuenta, son tres diferencias como muy sutiles, pero al final de cuentas ustedes tienen que separar. ¿Cuándo vamos a considerar que se trata de un verdadero proceso cautelar? Pues cuando la persona lo solicite previamente a presentar una demanda principal. Para ello se le va a exigir la prestación de una garantía y tendrá, después de decretada la medida ejecutada, un plazo de 15 días para promover su demanda principal. ¿Cuándo le vamos a llamar solo medidas cautelares? Cuando se soliciten junto con la demanda y normalmente no es necesario prestar garantía, aunque de eso hay mucho que hablar, según la regulación que tiene el código, y durarán todo el tiempo que dure el juicio. Claro, cuando yo digo que duran todo el tiempo que dure el juicio, está siempre sujeto a control del órgano jurisdiccional. Es decir, el órgano jurisdiccional, si estima que ya no son necesarias, pues las podrá revocar, puede modificarlas, por ejemplo, reducir el embargo a menos bienes, ampliarlo incluso a más bienes, etcétera. Esa es en esencia la diferencia. Así que más que centrarnos en una discusión teórica sobre la naturaleza jurídica de los procesos cautelares, si tienen o no tienen autonomía, yo quisiera que lo vieran en términos prácticos. Nuestro código permite solicitar estas medidas, estas providencias precautorias, tanto junto con la demanda como previamente a la demanda. Y dependiendo cómo la solicitemos, así la vamos a considerar como un proceso cautelar o como una simple medida cautelar. En cualquier caso, ¿cuáles son las medidas que podemos solicitar? Y aquí les hice un poquito el esquemita de cómo regula este tema nuestro código. Si ustedes se dan cuenta, en el libro quinto, Alternativas Comunes a Todos los Procesos, el título primero es precisamente el desarrollo de este tema. Le denomina el legislador al título providencias cautelares, ese es el género. Y dentro de las providencias cautelares regula en primer lugar lo que llama seguridad de las personas, que quizás aquí me voy a detener un poco, es necesario hacer la aclaración. En este capítulo, la legislación permite que el juez, cuando una persona corre peligro en su vida o en su integridad física, puede el juez ordenar que sea trasladado a un lugar seguro donde pueda ejercitar sus derechos, puede ordenar que no se le acerque la persona que la está amenazando. Bueno, es lo que le llamamos normalmente medidas de seguridad, que de alguna manera esta regulación que nuestro Código Procesal Civil contempla ha quedado, digo yo, desplazada, no voy a decir derogada tácitamente, porque no está derogada, y la facultad que el Código Procesal establece para el juez sigue vigente, y los jueces civiles pueden decretar medidas de seguridad de las personas cuando el caso civil lo amerite. Lo que ocurre es que no es muy común verlo. ¿Por qué? Porque normalmente las medidas de seguridad se solicitan en el contexto, como ustedes saben,
de esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, o ahora más recientemente en el contexto de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Vemos que se promueven más con base a esa normativa jurídica que tiene una regulación distinta y una finalidad distinta que con base a la facultad que le da el código. Pero bueno, las medidas de seguridad que el código establece siguen vigentes y los jueces civiles las pueden decretar si consideran que con eso se logra asegurar el resultado del proceso futuro al que pretendemos, porque están reguladas dentro de las providencias cautelares. Y luego, dentro de las providencias cautelares, otro rango, otra categoría son las que el mismo código les denomina medidas de garantía. De hecho, el capítulo 2 así se denomina, medidas de garantía, que son en esencia esas medidas cautelares o esas providencias cautelares que vemos todos los días en los tribunales civiles. Dentro de ellas, mis amigos, vamos a encontrar el arraigo, con el que pretendemos pues asegurar la presencia de una persona en el desarrollo del juicio, la anotación de demanda y el embargo, que son muy similares en el sentido de que limitan la posibilidad de enajenar el bien, restringen esa posibilidad de enajenarlo. La única diferencia es que la anotación de demanda se promueve cuando el bien que se está discutiendo o que se va a discutir en el juicio futuro al que se presente, ¿verdad? Precisamente la discusión de fondo es la constitución de un derecho real sobre ese bien o la transmisión de un derecho real sobre ese bien. Mientras que el embargo es restringir esa posibilidad de enajenar el bien, es que no son objeto de discusión dentro del proceso. También regula el secuestro, que es desapoderar del bien a la persona que lo posee y darlo para su guarda, cuidado a un depositario. La intervención, que es una de las medidas más interesantes y que mayor desarrollo jurisprudencial tiene, ¿verdad? Donde pues básicamente se nombra una persona que se haga cargo, pues eso, de gestionar la caja, los recursos de una sociedad mercantil o de, por ejemplo, una finca productiva. La idea de esta medida es mantener la producción de la entidad sobre la cual se decreta, pero asegurando al mismo tiempo el resultado del proceso en el que se plantea. Y van a ver ustedes pues que nuestro código las medidas de garantía que nuestro código regula no son numerus clausus, es decir, no están limitadas solamente a estas que regula expresamente el código, sino que de hecho el artículo 530 regula que si existe el temor fundado de que durante el desarrollo de un proceso se haya amenazado el derecho de una de las partes, esta parte puede acudir al juez y solicitarle que adopte cualquier otra medida que el juez estime urgente y necesaria para poder asegurar el resultado de ese proceso. Es decir, abre la puerta a que el juez pueda decretar otras medidas que considere necesarias y deja las medidas entonces cautelares como, digamos, algo de números apertus donde podemos solicitar otras medidas. Luego, después de regular las medidas de garantía que establece, nuestro código contiene una regulación que yo le llamo las disposiciones puramente procesales sobre las medidas, donde pues regula cuándo hay necesidad de medida, regula la posibilidad de levantar una medida que ha sido decretada ya sea a través de la exigencia de una garantía al actor o de la prestación de una contragarantía por el demandado, que ya lo vamos a ver. Regula la forma en la que se decretan y se ejecutan de forma inmediata y sin audiencia a la otra parte, y regula pues el procedimiento que se debe seguir para levantar las medidas, para revocarlas, para modificarlas, así como las consecuencias en caso de revocación. Pues el que las solicitó, el que las obtuvo, puede pedir o puede ser condenado más bien al pago de daños y perjuicios y de las costas responsables. Es decir, mis queridos amigos, la estructura del código está muy bien hecha. La comisión y el maestro Aguirre Godoy ahí se esforzaron mucho porque estuviera muy claro el tema. Dentro de las providencias cautelares encontramos entonces las medidas de seguridad de las personas, las medidas de garantía y normas para su aplicación práctica, sobre las que nos vamos a concentrar. Antes de ver propiamente los requisitos, el trámite, los presupuestos para el proceso cautelar, quisiera hacer una como advertencia o salvedad. La doctrina
no es muy uniforme en la manera en que le denominamos, dependiendo del libro que usted lea, e incluso a veces el mismo autor le llama de distinta manera a estas medidas. Vamos a encontrar que a veces les llaman providencias cautelares, providencias precautorias, providencias preventivas, providencias de garantía, de aseguramiento, de seguridad, conservativas, o bien medidas cautelares, medidas precautorias, medidas preventivas, es decir, las encontramos con diferentes denominaciones, pero todas hacen referencia a lo mismo, a la posibilidad de acudir ante un órgano jurisdiccional y pedirle que adopte alguna de estas medidas que hemos visto, que arraigue a una persona, que embargue bienes de una persona, que anote de demanda los bienes de una persona, que secuestre los bienes, etcétera, ¿verdad? Para pedirle al juez que adopte medidas para asegurar el resultado de otro proceso. Así que las encontramos denominadas de distintas maneras. Tienen dos características fundamentales o medidas cautelares. La primera de ellas era lo que ya platicábamos, su temporalidad, o como le llama la doctrina, provisoriedad. Es decir, las medidas cautelares nunca son algo definitivo, no se quita, por ejemplo, la propiedad de forma definitiva de una persona, sino que es algo temporal, por lo menos en la forma en la que estamos estudiándola acá. Se embargan bienes, por ejemplo, durante todo el proceso, pero es un embargo precautorio, hasta que se emita la sentencia y esta quede firme y sea ejecutada. No sé si me explico. Es diferente cuando ya existe, por ejemplo, una sentencia firme y durante la ejecución se obliga la escrituración para trasladar la propiedad del bien. Eso ya no estamos hablando de una medida cautelar, porque las medidas cautelares siempre son provisionales, temporales. De hecho, les decía yo, cuando se promueven como un proceso cautelar, nuestro código establece una duración de 15 días, porque dentro de esos 15 días, el que solicitó las medidas tiene la obligación de promover la demanda correspondiente. Y si no, pues la otra parte podrá pedir que se revoquen las medidas que fueron previamente decretadas. Y cuando se solicitan con la demanda, también son provisionales, pues su duración es desde que se decretan hasta el momento en que se emite la decisión de fondo y esta queda firme. En cualquier caso, las medidas cautelares siempre tienen la característica de que son algo temporal, algo provisional. Y la otra característica que nos explica la doctrina es lo que le llaman instrumentalidad o subsidiariedad. Es decir, nunca es nuestro fin la obtención de estas medidas. Las medidas no son un fin. Uno no demanda para obtener el embargo precautorio de bienes. Uno demanda porque quiere obtener una sentencia donde condenen a la otra parte y que la obliguen a que me pague una indemnización por daños y perjuicios. Ahora bien, como yo quiero realmente poder cobrar esa indemnización, solicito que el juez decrete el embargo de bienes para asegurarme que cuando la sentencia de fondo se emita, pues efectivamente voy a poder cobrar esos daños y perjuicios. Quiero que noten, mi fin no es realmente el embargo precautorio. El embargo precautorio solo es un instrumento, la forma en la que yo busco asegurar el verdadero fin que persigo. Dos características entonces, son temporales, son provisionales y son instrumentales. Ahora, a esto quisiera que le pongan muchísima atención. Yo pienso que esta es la esencia sobre la que ustedes tienen que concentrarse y van a ver que no es muy difícil. Para que un juez decrete una medida cautelar, para que un juez declare al lugar un proceso cautelar, tenemos dos presupuestos fundamentales. Dos. La doctrina le llama a esto, en primer lugar, el fumus boni juris. Esto es la apariencia de buen derecho. Es decir, el que solicita una medida cautelar para asegurar un derecho que considera o que postula que le corresponde. Recuérdense acá que el juicio todavía no se ha llevado a cabo. Es decir, cuando yo pido que le embarguen bienes a una persona porque lo voy a demandar para que me pague los daños y perjuicios que me ocasionó, realmente no se ha demostrado que me haya ocasionado daños y perjuicios y no se le ha condenado a pagarme esos daños y perjuicios. No obstante ello,
prima facie, dice la doctrina, ¿verdad? A primera vista, el juez examina la relación de hechos que le hace el solicitante y dice, pues aquí hay una apariencia de que la persona pues tiene derecho a reclamar esos daños y perjuicios. No sabemos si efectivamente en el juicio de conocimiento se le va a condenar al pago de daños y perjuicios, pero en todo caso hay una apariencia de buen derecho. Quiero ser enfático en esto, en que no es necesario demostrarle al juez que uno tiene el derecho previamente declarado, porque entonces estas medidas se podrían adoptar, digamos, solo cuando ya existe una previa declaración, y se adaptarían únicamente para los procesos, digamos, de ejecución, y no es así. También se puede solicitar las medidas cautelares, digamos, previo a un proceso de conocimiento, donde todavía no tenemos la certeza de cómo va a ser la sentencia de fondo. Lo que se necesita o lo que se exige únicamente es una apariencia de que la persona que la está solicitando, pues, digamos, establece que puede llegar a tener un derecho y que pretende ejercer una acción sobre otra persona, y para asegurar el resultado de esa acción solicita la medida. Para ello, el artículo 531, dentro de los requisitos que establece, realmente los establece como requisitos para poder fijar la garantía, pero dentro de esos requisitos que establece, pues regula que el solicitante, el actor, vamos a decir, ¿verdad?, tiene la obligación de indicarle al juez con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado a futuro. Si no indica eso, pues el juez no puede presumir esa apariencia de buen derecho y no puede otorgar la medida. Por otro lado, y más importante aún, para que se decrete una medida cautelar, tiene que haber lo que la doctrina le llama el periculum in mora. Esto es el peligro de que si no se adoptan medidas ahorita y las hacemos hasta después del desarrollo de todo el proceso y de la emisión de la resolución de fondo de la sentencia, pues ya no va a ser posible el ejercicio de ese derecho que pretendemos. Aquí o se debe argumentar y demostrarle o acreditarle de alguna manera al juez que existe algún riesgo, algún peligro real de que si no se adoptan medidas ahorita, ya no se va a poder ejercer ese derecho a futuro. Si el juez cree que no existen este peligro, pues declara sin lugar la solicitud de providencias cautelares y en su resolución debe decir, no se acreditó en este caso ese peligro en la demora, ese periculum in mora, ya que no existe, a mi juicio, ¿verdad?, un riesgo real. Yo siempre pongo como ejemplo las demandas que nosotros conocemos en la sala. Conocemos, bien curioso, ¿no? Somos una sala de la Corte de Apelaciones, pero según el código, nosotros conocemos en primera instancia los juicios sumarios que se promueven para deducirle responsabilidad civil a un funcionario o empleado público cuando se promueven contra un juez de primera instancia. Si usted cree que un juez le causó daños y perjuicios por alguna de sus actuaciones como juez, pues lo demanda en un juicio sumario de responsabilidad civil de funcionario o empleado público. Y ese juicio, mire qué curioso, lo conocemos nosotros en la sala en primera instancia. Pues bien, normalmente ahí, cuando nos solicitan medidas cautelares, nos dicen, solicitamos el arraigo del juez y el embargo de su salario. Y nosotros decimos, ¿qué peligro existe de que el juez se vaya a ir o de que el juez vaya, por ejemplo, a renunciar como juez solo por la demanda que se ha promovido en su contra? Lo más probable aquí es que el juez afronte la demanda que se le va a promover o que se le ha promovido y trate de litigarla y que se declare sin lugar. A menos que nos acrediten que existe un peligro real, comprobable, de que si no se adoptan medidas ahorita, ese derecho que pretende ejercer se puede perder, no hay necesidad de la medida. Sobre esto, solo sobre esto, creo que pudiéramos discutir toda una clase completa, pero yo se los quise dejar condensado en esta diapositiva. Para poder decretar una medida cautelar es necesario que exista apariencia de buen derecho y peligro en la demora. Fumus boni iuris et periculum in mora para poder decretarlas. Ya teniendo estos presupuestos, tenemos que analizar en qué caso se requiere una garantía y en qué caso no. A ver, como regla general, el artículo 531 establece que cuando se solicita un proceso cautelar, recordándoles, cuando se piden previamente a presentar la demanda,
pues entonces es necesario prestarle garantía al juez, una garantía que cubra los posibles daños y perjuicios que podemos causar a la otra parte por la adopción de esta medida. Y para que el juez pueda fijar de cuánto es la garantía, le fijan parámetros ahí en el artículo 531. Si el proceso que se pretende implementar es de valor determinado, esta garantía no puede ser menor del 10 ni mayor del 20% sobre ese valor que se pretende obtener. Si el proceso es de valor indeterminado, pues entonces es el juez el que lo tiene que fijar según la importancia del litigio y establecer una garantía. Esta garantía es importante porque no se va a ejecutar la medida, o sea, no se va a tomar las medidas para que efectivamente se asegure el derecho mientras no se haya prestado la garantía suficiente a juicio del juez. A diferencia de lo que regula el 532, que establece que cuando se solicitan las medidas junto con la demanda, no es necesario prestar garantía. La redacción es compleja y pudiéramos discutirla mucho, pero básicamente, en términos muy resumidos por cuestiones de tiempo, si la pedimos como proceso cautelar antes de promover la demanda, tenemos que prestar garantía. Si la pedimos junto con la demanda como una medida cautelar, pues no es necesario la prestación de garantía. Eso sí, según el 532, en el segundo párrafo sobre todo, ¿verdad? Cuando se decretó una medida sin exigirle garantía al solicitante, el demandado tiene derecho de acudir ante el juez y pedirle que preste esta garantía. Eso es a lo que le llamamos un incidente de garantía. Y esto lo confunden mucho en la práctica. A ver, el 532, vea los presupuestos. Alguien solicitó una medida cautelar. El juez decretó esa medida cautelar sin exigirle al actor que prestara una garantía. Cuando el demandado se entera de esa medida cautelar que decretaron, puede acudir al juez y pedirle que le exija al actor que preste esta garantía y que le dé un plazo. Y si el actor no cumple con prestar esa garantía, pues se levantará la garantía. Esto, según el 532 y lo que regula el 534, se tramitaría una vía de los incidentes. Dentro del proceso cautelar, abrimos, ¿verdad?, una vía incidental y se determina si efectivamente el actor debe prestar garantía o no, se le fija un plazo y si la presta, continúa la medida que se había decretado. Si no presta la garantía en el plazo que el juez le señala que no debe ser menor de 5 días, pues entonces se levanta la medida. Por eso a veces le llaman incidente de levantamiento de medida por no prestación de garantía o incidente de garantía. No lo confunda con el del 533, este es distinto. Siempre es una facultad del demandado. En este caso, el juez decretó una medida cautelar, digamos, embargó bienes del demandado. Cuando el demandado es notificado y se entera, lo que hace es que quiere levantar esa medida que fue decretada. Y para ello, lo que le pide al juez es que levante esa medida que fue decretada y le ofrece el demandado prestar una garantía que sustituya a esa medida cautelar que el juez decretó. Le dice, en lugar de esos bienes que usted embargó, yo le ofrezco prestar una garantía, que puede ser una hipoteca, una prenda o una fianza, y cuando yo haya prestado esa garantía a juicio del juez, usted levanta la medida cautelar que había decretado. Eso, por el epígrafe del 533, le llaman incidente de contragarantía. Y se tramita en la vía de los incidentes. Resumiendo, si lo pedimos como proceso cautelar, se exige garantía. Si lo pedimos como medida cautelar, no se exige garantía. Reglas generales que contienen excepciones, mis amigos, pero que por cuestiones de tiempo no me voy a meter. El trámite de un proceso cautelar, muy rápidamente. A ver, paso número 1. De hecho, están numerados aquí en sus diapositivas, que yo se las voy a compartir ahí al maestro Orellana para que, si él lo tiene bien, se las dé a ustedes para su estudio. El paso número 1, pues, es la solicitud o demanda, le llaman también. Yo prefiero llamarle solicitud. No obstante ello, hay que tomar en cuenta aquí 3 aspectos muy importantes de esta solicitud. Número 1, es un primer escrito y por lo tanto deberá reunir todos los requisitos de un primer escrito, los que establece el artículo 61,
los que establece el 63 sobre las copias, el 79 sobre el lugar para recibir notificaciones, y ahora pues con la reciente incorporación de lo del casillero electrónico deberá señalar también casillero electrónico, de tal suerte que al ser un primer escrito, este memorial debe llenar, es una cuestión de forma, debe llenar los requisitos de forma que establece el artículo 61 para todo primer escrito. Pero además es una solicitud de providencias cautelares. Y entonces aquí es donde se debe demostrar la concurrencia de esos dos presupuestos de los que hemos hablado. La exposición de hechos de este memorial precisamente debe ir orientada a esto, a demostrarle, a convencer al juez de que existe esa presunción de buen derecho, ese fumus boni iuris, ¿se recuerdan? Y que existe peligro en la demora, periculum in mora. Si no demuestra estos dos presupuestos, aunque llene los requisitos, bueno, como llena los requisitos, el juez la admitirá a trámite, pero como no cumple con los presupuestos, denegará la medida que se está solicitando. Así que esto es fundamental. Además, pues el solicitante, el actor, debe cumplir con ciertos requisitos que le exige el 531 para que el juez pueda fijar el monto de la garantía. Que ya lo habíamos discutido, debe determinar con claridad y precisión qué es lo que va a exigir, debe decirle al juez: yo pido esta medida cautelar porque después voy a demandar a esta persona en un juicio sumario de arrendamiento y desahucio, en un juicio oral por temas de, por ejemplo, derechos marcarios, etcétera. Luego debe fijar la cuantía de la posible acción, si fuera el caso, o indicar que va a ser de valor indeterminado. Y además debe indicar el título con el que pretende ejercer esa acción y, de ser posible, acompañarlo como medio de prueba. Algunas medidas cautelares pues tienen requisitos específicos. Por ejemplo, si lo que pide es el arraigo, debe indicar todos los datos de la persona que se busca arraigar, incluso su número de documento personal de identificación, a efecto de que ese arraigo pues pueda ser efectivamente oficiado o indicado a la autoridad de migración correspondiente. De hecho, el paso número 2 será precisamente en correlación, ¿verdad?, la calificación que el juez tiene que hacer de esa solicitud. El juez tiene que calificar esos tres aspectos: que la solicitud cumpla con todos los requisitos de un primer escrito. Si no los cumple, debe rechazarla. Si los cumple, debe admitirla. Que el solicitante acredite la concurrencia a los presupuestos para toda providencia cautelar, y si no, pues aunque se admite para su trámite, la medida solicitada se deniega, pero el juez razona que la deniega porque no se le acreditó, por ejemplo, ese peligro en la demora o la necesidad de la medida. Y además debe de calificar que cumpla con los requisitos específicos de la medida y que se indique la información necesaria para poder determinar la garantía. Así que los primeros dos pasos entiendo yo que no les deberían de dar demasiado problema. El tercer paso, pues luego de que ha hecho la calificación, el juez va a emitir una resolución. Esta resolución, básicamente, mis amigos, pues en ella, como calificó, si la solicitud llena los requisitos, si los llena, admite para su trámite la solicitud. En todo caso, si no los llena, la rechaza. Y yo aquí paralelo les quise poner, porque me parece que esa debería de ser la forma en la que lo estudiemos, que si el juez rechaza una solicitud que hemos hecho en un proceso cautelar, ese rechazo normalmente lo hace con un decreto. Y por lo tanto, ese decreto es impugnable mediante revocatoria. De una vez ponemos cómo podríamos impugnar. Por el contrario, si el juez admite para su trámite la solicitud, pues entonces entra ya al fondo del asunto, califica la concurrencia de los presupuestos, califica si efectivamente la medida que le están solicitando es necesaria y existe ese peligro en la demora, y puede otorgar la medida que le están solicitando o puede denegarla. O sea, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, aquí se resuelve de una vez el proceso cautelar. Se presenta la solicitud, el juez califica y de una vez lo resuelve. Quiero que noten algo que regula nuestro código al respecto de esto. En el artículo 534, nuestro Código Procesal Civil establece: las providencias precautorias se dictarán sin oír a la otra parte contra quien se pidan y surtirán todos sus efectos, no obstante cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. ¿Esto qué quiere decir?
En la tramitación, si ustedes se dan cuenta, en la misma resolución donde el juez admite, de una vez entra al fondo y decide si otorga o si deniega la medida que se está pidiendo, dependiendo de la concurrencia de los presupuestos. Como esto ya es algo de fondo, el juez lo debe hacer razonado y lo debe hacer con la emisión de un auto, de tal suerte que si se admite para su trámite y luego de calificar lo deniega, la impugnación ya no sería con revocatoria, sino que sería con nulidad por tratarse de un auto, y en el caso de que denegara la medida y pues el solicitante considera que si era procedente, tendrá que impugnarla. Si otorga la medida, en su resolución también tiene que pronunciarse sobre la prestación de garantía. Como vimos que si se pide una providencia cautelar como un proceso antes de presentar la demanda, pues es obligatorio la prestación de garantía, así que el juez fija la cantidad que debe de prestar como garantía el solicitante y le indica, ¿verdad?, que si no presta esa garantía, no se va a ejecutar la medida correspondiente. Y ese sería nuestro paso número 3. El cuarto paso, pues es lo que le llamamos la ejecución de la medida, que pues en resumen se refiere a que el juez toma todas las medidas necesarias para que se pueda efectivamente cumplir con la medida que ha decretado. Esto normalmente implica, por ejemplo, si el juez decreta un arraigo, esto implica que oficia a migración para que se anote en los registros migratorios que esa persona está arraigada y que se le impida salir del país, por ejemplo. Si el juez decreta el secuestro de un bien, eso implica ordenarle a la Policía Nacional Civil que localice el bien y que lo secuestre, es decir, desapodere a la persona que lo posee y que se lo entregue al depositario que el juez nombre. Es decir, en la resolución el juez de una vez debe de adoptar todas las medidas para la ejecución. Eso sí, no se puede ejecutar la medida si el solicitante no ha prestado previamente la garantía que corresponde. Y luego, pues ya que se ha ejecutado la medida, ya se le notifica al demandado. El demandado, pues en el momento en que es notificado, se entera de la medida, o puede ser que se haya enterado por su ejecución, ¿verdad? Y puede ser que pretenda impugnarla. Nuevamente, yo les coloqué aquí a la par cómo sería esa impugnación. Pues si él cree que la demanda se admitió y que no cumplía los requisitos, como es la admisión lo que está impugnando, es mediante una revocatoria. Ahora, el otro caso es muy interesante. Si no es la admisión lo que él está impugnando, sino el fondo, la medida que se decretó, por ejemplo, él consideraba que no había necesidad de la medida y lo que pide es que sea revocada. Aquí, mis amigos, lo que normalmente ocurre es que contra eso también presentan revocatoria, porque la resolución los jueces normalmente la redactan, digamos, con la forma de un decreto, y eso ha hecho que muchos litigantes impugnen la decisión mediante revocatoria. En algunos casos, como al final esa no es una decisión de trámite, sino que ya es el fondo del proceso cautelar, a veces se impugna con nulidad, pues precisamente argumentando que se trata de un auto. En cualquiera de los dos casos, la Corte ha dicho que no es mediante una revocatoria ni una nulidad que se debe impugnar esa decisión. Y lo que la Corte ha dicho es que nuestro código contempla, digamos, un procedimiento específico con el cual el demandado puede pedir que se levante la medida prestando él una garantía, o puede pedir que se levante la medida exigiéndole al actor que preste una garantía, o incluso que nuestro código establece un procedimiento en el artículo 534 para que, mediante un incidente, el demandado pueda pedir la revocación de esa medida. De tal forma, mis queridos amigos, que si el juez decretó la medida precautoria y el demandado no está de acuerdo y cree que esa medida no debió ser decretada, que debe ser revocada, lo que debe de hacer es promover un incidente de revocación de la medida. Lo más común es que planteen revocatoria, nulidad. Hay jueces que incluso entran a conocerlas y las resuelven, y cuando se la resuelven no al lugar, pues acuden ya sea a la vía constitucional con un amparo, y ahí es donde la Corte ha dicho, porque previo al amparo, la vía que utilizó no era la idónea, impugnó con revocatoria, y no era con revocatoria, sino que era con un incidente que tendría que haber
haber pedido la revocación de la medida. Yo le cité ahí el artículo 534 y los expedientes de la Corte de Constitucionalidad. Así que el cuarto paso sería la ejecución de la medida. Y luego yo les puse aquí como quinto paso, ya ejecutada la medida, el proceso cautelar no termina ahí, sino que el actor, el solicitante, tiene 15 días para promover ese proceso principal que es el que pretendemos asegurar. Y en aquel proceso habrá que solicitar la medida correspondiente. Nuevamente, según el 535, si el actor no cumple con promover el proceso, pues entonces el demandado debe acudir ante el juez y pedir que se revoque la medida decretada a través de un incidente y puede pedir que se le condene al solicitante a pagarle los daños y perjuicios que le causó. Esa sería la tramitación general del proceso cautelar. El resto que nos quedaría y del cual no nos da tiempo es que viéramos cada una de las medidas cautelares específicas. Yo eso lo dejaré para otra oportunidad en que el maestro Orellana tenga bien explicarles, pero bueno, básicamente ahí lo que tienen que hacer es analizar qué es el arraigo, en qué caso se decreta un arraigo, contra quiénes se puede decretar. Hay una regulación específica del arraigo, un decreto específico del Congreso. Hay regulación sobre el quebrantamiento del arraigo, levantamiento del arraigo. Luego hay que estudiar la anotación de demanda, hay que estudiar el embargo de bienes. Esto es muy importante. Hay que estudiar en qué casos no se pueden embargar los bienes. Hay bienes que son inembargables. Y hay una regla, quizás con esta me voy a quedar por cuestiones de tiempo. Esta es una regla muy especial porque no es del derecho procesal civil, sino que es del tema de contrataciones, del derecho financiero. El artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto dispone que cuando se está haciendo algún proceso de ejecución contra el Estado, los bienes del Estado son inembargables. Este es el fundamento para esa inembargabilidad que siempre hemos sostenido de los bienes del Estado. Aparte de eso, el artículo del Código, el 308, establece una serie de casos de bienes que son inembargables. Así que yo me quedo por acá, por cuestiones de tiempo, a la espera de ver si tienen ustedes alguna duda, excusándome con ustedes y con el maestro si no logré abarcar todo, pero el tiempo era muy corto realmente para un tema tan interesante. Ustedes me dicen. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Realmente una explicación muy, muy buena. Gracias. Mi querido amigo magistrado, como acordamos, ¿verdad? El tiempo es muy, muy limitado. La ventaja es que unimos las dos secciones para que no se perdieran los temas mucho más importantes. Le comento que estamos en Procesal Civil 1. Nos queda todavía un Procesal Civil 2, se lo he dicho a los alumnos, para profundizar mucho más en estos temas. Pues quedaríamos ahorita en el espacio. Antes de agradecerle, si alguien tiene alguna inquietud, que levante su mano y usted concede la palabra, por favor. Gracias. Les suplico que sean breves. Siempre mantengan la regla de que es sobre el tema que se está disertando, por favor. Ahí Cintia, mi querido magistrado, me levantó la mano. Gracias, no lo había visto. Cintia, pues con muchísimo gusto, usted nos dice. Buenas noches, magistrado. Yo con una pregunta, ¿esos 15 días son 15 días hábiles o 15 días calendario? Bueno, la regla general la contiene la ley del organismo judicial. Todos los plazos que usted encuentre en un proceso que estén en días, como en este caso, 535, el plazo está en días, usted debe computar solo los días hábiles, Cintia. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, ya no miro manos levantaditas. Solo para reforzarle aquí a Cintia. Siempre lo he dicho y es lo que ha generado molestia en los compañeros, que la ley del organismo judicial es importante, es un pilar de un buen abogado, como es la Constitución, la ley de amparo, la ley del organismo judicial y la interpretación de la ley.
El artículo 45 de la ley del organismo judicial es claro, donde nos dice que cuando el plazo es por día, se computarán solo los días hábiles. Luego la ley de amparo es la ley de amparo es la que nos da la excepción a la regla, ¿verdad? Que en materia constitucional es un principio en el amparo, en materia constitucional, todos los días y horas son hábiles. Los catedráticos lamentablemente nos presumen diciendo que en materia de amparo, y no es así. La ley dice en materia constitucional, entonces no es solo en materia de amparo, sino también en todo lo que sea materia constitucional, todos los días y horas son hábiles. Esto para profundizarle un poquito más ahí a Cintia en su participación. Tengan bien claro que cuando el plazo es por día, se computarán solo días hábiles. La excepción es lo que regula como un principio la ley de amparo, ¿verdad? Que en materia constitucional todos los días y horas son hábiles. Disculpe la interrupción, pero como le tengo la confianza a mi querido amigo, señor magistrado, y para que también el alumno le quede aspectos fundamentales, ¿verdad? De todo abogado, claro, ¿verdad? Ahí veo que Wilson está levantando la mano. Gracias, maestro. Sí, mi compañero Wilson López tiene su mano levantada. Lo escuchamos. Muchas gracias, licenciado. Solamente agradecerle por la oportunidad y por la cátedra que nos impartió. Le agradezco mucho y muchas bendiciones. Muy amable. Gracias a ustedes también y al maestro Orellana por permitirme compartir con ustedes y sepan que estamos aquí a sus órdenes siempre. Bueno, permítame, mi querido magistrado y amigo, maestro, como yo también le digo, presumir, ¿verdad?, con su persona, porque yo presumo con mis exalumnos. Usted fue uno de mis estudiantes brillantes y yo les he dicho a mis alumnos que no he visto exalumno mío fracasar, y aquí tenemos la muestra pues de eso que yo les he dicho a ellos. Cuando han sido obedientes, han sido diligentes como su persona. Siempre lo recuerdo en las aulas cuando eran presenciales, ¿verdad? Ahora lamentablemente estamos ante lo virtual, pero lo acucioso y lo estudioso que usted siempre fue, lo aplicaba, y pues eso es lo que ahora lo hace un abogado de éxito, un excelente docente, un buen maestro, y también me consta que un excelente magistrado de Corte de Apelaciones en la sala primera, ¿verdad? Que es no la más importante, porque todas son importantes, pero sabemos que cuando hay que integrar Corte Suprema, pues se toma muy en cuenta en materia civil la sala primera para que vayan a integrar pleno en Corte Suprema. La razón por la cual no hablamos de una hoja de vida, sino hacemos un pequeño resumen, ya lo expliqué, para ganar tiempo cuando lo tenemos tan limitado, y porque pues lo que habla realmente de una hoja de vida es el expositor con su plática, ¿verdad? Y en una hoja de vida nos quedamos cortitos, mi querido amigo, maestro y magistrado, porque es extensa y usted lo ha demostrado hoy con la cátedra que nos ha dado, porque Eduardo Couture dice: abogado que no estudia es cada día menos abogado. Les comento que mi esposa, que también es magistrada, y usted la conoce, está conectada, escuchando también su plática, porque nunca deja uno de aprender. Todos los días aprendemos algo, y no dudo que, tal como ya lo manifestó uno de nuestros alumnos, porque son suyos también, ha sido una excelente cátedra. Ahora que habla por sí solo, y solo resaltar eso, que me siento muy orgulloso de su persona, y sé que Dios tiene cosas mucho más grandes para usted.
No dudo que lo vamos a ver, si Dios me da vida, en la Corte Suprema o en la Corte de Constitucionalidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que el alumno habló por todos, ¿verdad? Que no sea yo el que le agradezca, sino son los mismos estudiantes que pues quedaron complacidos con su intervención. Entonces, que Dios me le bendiga, que le siga dando pues toda esa sabiduría, ese conocimiento, y que siga escalando, ¿verdad? Es joven y hay un gran futuro en su persona, y que sirva pues como ejemplo para los alumnos que vienen aún estudiando la carrera, y que sepan que la única forma de alcanzar el éxito es esforzándose, porque el éxito no es gratis. Y hoy hemos tenido una muestra de eso, que viene a ratificar y confirmar lo que tanto tal vez les aburre a mis alumnos o los canso, y de mencionarles ese famoso examen técnico profesional, que es complicado, pero mucho más complicado el ejercicio profesional si no vamos bien preparados. Entonces, realmente no tengo palabras, mi querido amigo. A la distancia, un fuerte abrazo, bendiciones, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por esta cátedra, ¿verdad?, donde todos hemos aprendido, me incluyo yo y se incluye también mi esposa, que pues como una estudiante más se conectó para escucharles. Sabíamos de la excelencia que iba a ser esta plática. Entonces, no quiero cansarle más, agotado de venir de su docencia normal, y aún así, pues dar lo mejor, como decimos, dentro de la cancha, que es el aula, la tarde-noche de hoy. Entonces, que Dios me le bendiga en nombre de todos los alumnos, sección D y sección C. Le damos las gracias, quedamos muy agradecidos, y pues yo creo que al igual que yo, todo el resto que estuvo conectado, le deseamos lo mejor para su vida y su ejercicio profesional, que siga cosechando triunfos. Muchísimas gracias, maestro, y a todos ustedes, compañeros, gracias por escucharme. Un fuerte abrazo en la distancia. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche.